Bien, abrimos nuestras Biblias en Josué capítulo 8. Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa mucho, y yo les dije, a mí me gusta, soy bueno para pasarme películas, ¿cierto? Y a mí me encanta el libro de Josué, un libro de mucha aventura, ¿no es cierto? A mí me gustan las películas de acción, siempre le he dicho eso, ¿no es cierto? Y yo encuentro en el libro de Josué una película de acción impresionante. Cada vez que abro la Biblia, ¿no es cierto?, en el libro de Josué, algo está pasando, Dios está haciendo algo. Y es maravilloso ver cómo es que Dios está actuando en su pueblo. Está actuando en su pueblo. La semana pasada vimos un episodio triste, ¿recuerdan? Un episodio triste, una derrota, la primera derrota y la única derrota del pueblo de Israel en la tierra prometida, en la posesión de la tierra prometida. Y fue causada por el pecado. ¿Recuerdan cómo comenzaba el capítulo 7, no es cierto? El capítulo 7 comenzaba diciendo, los hijos de Israel fueron infieles. Los hijos de Israel fueron infieles. Y el Señor explica la causa de la infidelidad. Descubre a quién había cometido esta infidelidad. Pero por causa de ese hombre acá, toda la nación estaba bajo el juicio de Dios. Y como bajo ese juicio ellos no consultaron a Dios en lo que tenían que hacer, confiaron más en sus fuerzas, confiaron en su poder y fueron derrotados. Una gran enseñanza para cada uno de nosotros, ¿no es cierto? No es por nuestras fuerzas, ni por nuestros méritos, es por el Señor en quien obtenemos las victorias. Y eso es lo que hoy vamos a estudiar. La victoria de Josué ahí en la ciudad de Ai. Porque con la muerte de este hombre, Acán, Dios lo que hace es limpiar a la nación de Israel. La limpieza espiritual es muy importante para lo que Dios quería hacer en el pueblo de Israel y a través del pueblo de Israel. ¿Sí? Dios quería utilizarlos como instrumentos en sus manos. Pero recuerden lo que dice Pablo a Timoteo, los instrumentos deben estar limpios, deben estar purificados. ¿Por qué? Porque Dios quiere glorificarse en la nación y a través de la nación. Recuerden que el testimonio de los pueblos y lo que hemos escuchado, ¿no es cierto?, de voz de Rahab y de los mismos habitantes de Jericó, que ellos temían a la nación de Israel, pero no temían el poder de la nación de Israel. ¿Qué es lo que ellos temían? El actuar de Dios. Ellos habían escuchado lo que Dios hizo en Egipto, después lo que hizo Dios con Og y el rey ahí de los madianitas, cómo había guiado a la nación durante el desierto y cómo entraron a la tierra prometida, el río se abrió, cayeron los muros de Jericó. Dios quería utilizarles, pero Dios quería enseñarles algo importante, que es lo que comenzamos a decir en esta mañana, ¿no es cierto? Quería enseñarles que no es por sus fuerzas, no es por sus propias fuerzas, sino que en el poder del Señor, ahí es donde está la victoria. Dios quería manifestar su poder, pero para hacerlo necesitaba un pueblo obediente. Dios necesitaba un pueblo obediente y por supuesto un pueblo santo. Y es lo mismo y es el mismo actuar de Dios hoy en nuestras vidas. Dios nos quiere usar. Dios nos quiere usar. Todos los que estamos aquí podemos ser instrumentos en las manos de Dios, podemos ser utilizados por Dios. Dios tiene solo 2 requerimientos para cada uno de nosotros. ¿Cuáles son? Obediencia y santidad. Obediencia y santidad. ¿Y sabes qué es lo maravilloso? Que una cosa está ligada a la otra. Yo no puedo ser santo si no soy obediente. Yo no voy a ser santo si no soy obediente a la palabra de Dios. Y es lo que Dios está mostrando en estos 2 capítulos. Capítulo 7 y capítulo 8 quieren marcar eso.
el valor de la santidad y lo que mostró en el capítulo 7, pero hoy vamos a hablar un poco acerca de esto, la obediencia. Y el capítulo comienza diciendo lo siguiente, fíjense, capítulo 8 y el versículo 1. Entonces el Señor dijo a Josué: no temas ni te acobardes. Toma contigo todo el pueblo de guerra y levántate, sube a Ai. Mira, he entregado en tu mano a todo el pueblo, he entregado en tu mano al rey de Ai, su pueblo, su ciudad y su tierra. Qué maravilloso, ¿no es cierto?, es entender esto, que Dios enfrenta a Josué y le expresa las mismas palabras que ha estado expresando desde el capítulo 1, esta expresión divina que viene de la boca de Dios: no temas ni te acobardes. Él comenzó diciendo en el capítulo 1 esto a Josué: no temas, no te acobardes, porque yo estoy contigo. Y continúa hoy, después de una gran derrota, diciéndole lo mismo: no temas, no te acobardes. ¿Por qué? ¿Recuerdan en qué actitud estaba Josué? Lo vimos la semana pasada. Postrado en tierra. Postrado en señal de luto, con sus ropas rasgadas, con polvo sobre su cabeza, sufriendo y desanimado por la derrota, buscando explicaciones. ¿Qué pasó? Dios lo toma y le dice: no temas ni te acobardes. Y esta expresión no solamente aparece en el libro de Josué, sino que antes, cuando Dios toma a Josué, cuando habla a Moisés y le dice: ese es el hombre, Dios le dice exactamente lo mismo, desde el comienzo a Josué: no temas, no temas, porque Dios sabía que iba a utilizar a este hombre con ese propósito, el propósito de pararse frente a las naciones, desenvainar la espada de parte de Dios y conquistar. Pero este hombre estaba ahí, postrado en tierra. Y es por eso que Dios le dice: no temas ni te acobardes. No temas ni te acobardes. Y Dios inmediatamente marca la diferencia. Dios va a mostrarle a Josué. Después, más adelante, vamos a ver, hay una gran diferencia que Dios va a marcar entre el triunfo en Jericó y la victoria ahora en Jai. Va a haber una gran diferencia. Pero fíjate, ¿qué es lo primero que le marca a Dios, a diferencia de lo que los hombres le habían dicho a Josué? ¿Qué le dijeron los hombres a Josué? Lleva unos pocos, 2.000 o 3.000, son pocos, ¿para qué vamos a cansar a todo el pueblo? ¿Qué es lo que le dice Dios? ¿Qué le dice? Fíjense en el texto, vean su Biblia, no me miren a mí. ¿Qué dice el texto? Toma, ¿qué? A todo el pueblo de guerra contigo, toma a todos los soldados, no a unos pocos, a todos. Porque recuerden, otra de las cosas que Dios está haciendo con este pueblo, con esta nación, es forjando el espíritu de nación en el pueblo de Israel. Forjando el espíritu de nación. Ellos son el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque ellos están entrando a la tierra prometida, y en la tierra prometida van a encontrar una serie de ciudades-estados que son independientes, que viven cada uno según su propio mundo, aunque después, ¿no es cierto?, vamos a ver que se van a unir para pelear contra Israel, pero cada uno tiene su propio rey, es su propio país, podríamos decirlo. Entonces lo que Dios quiere hacer es que cuando la nación de Israel entre a la tierra prometida no imite este sistema, sino que ellos siempre tengan en su cabeza: somos una nación, somos el pueblo de Dios. Y ¿sabes qué? Por siglos el enemigo ha tratado de hacer desaparecer a la nación de Israel y no lo ha conseguido.
Y aun cuando en un tiempo de la historia la nación de Israel como nación no existía geográficamente, pero el corazón de la nación de Israel siempre estaba, somos el pueblo de Dios. Tú podías conocer a un judío que vivía en Nueva York, uno que vivía en Sao Paulo, uno que vivía en Buenos Aires. Estoy nombrando los 3 grandes sitios donde existen más judíos fuera de Israel. ¿Sí? Nueva York, Sao Paulo, Buenos Aires. Son las ciudades donde existen más judíos fuera de Israel. Tú le podías preguntar, y aún le puedes preguntar a cada uno de ellos. ¿Y sabes qué es lo que sale de su corazón siempre? Soy judío, soy israelita. Nací en Estados Unidos, nací en Brasil, nací en Argentina, pero soy un judío. Eso es lo que Dios quería enseñar a la nación de Israel. Y es por eso que tenían que salir todos. Es por eso que cuando cruzaron el Jordán, Dios reunió a los de las tribus que quedaron en la Transjordania, al otro lado del Jordán, y le dijo, tienen que venir el ejército de ustedes también tiene que venir a pelear con nosotros, porque somos un pueblo, una nación, peleamos todos juntos. Dios quería animar a Josué, este aliento divino que viene de parte de Dios, es el mismo que después le dice ya, basta Josué, las instrucciones son las siguientes. Primero que nada, levántate. Déjate de estar postrado. Levántate. Levántate. Por eso Dios le dice, fíjate, entonces el Señor le dijo a Josué, no temas, no te acobardes, toma contigo a todo el pueblo de guerra, levántate, sube a Ai. Levántate y sube. Recuerda que dijimos la semana pasada, ¿no es cierto?, que la ciudad de Ai estaba sobre un monte, como casi todas las ciudades en esa época, para lograr tener una visión periférica mejor. Y Dios le remarca esta promesa que Dios le había hecho desde el principio a Josué. Fíjate, levántate, sube a Ai, mira, he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, su ciudad y su tierra. Dios le dice, ahora vamos a hacer la cosa a mi modo. ¿Quieres hacer la cosa a mi modo? ¿Sí? Ya, vamos, levántate, porque aquí está el regalo que te tengo para ti, ahí está la ciudad, es tuya. Fíjate qué maravilloso. Porque es el mismo pensamiento que tenemos nosotros, que podemos tener nosotros hoy. En Cristo somos más que vencedores. ¿Hay alguien que nos puede derrotar? ¿Hay alguien que nos puede derrotar? Hoy con este convencimiento ya salimos a la cancha perdiendo 1-0. No. ¿Hay alguien que nos puede derrotar? No, absolutamente no, porque nadie nos puede separar del amor de Dios. Y Dios le dijo a Josué, aquí está, esta ciudad es tuya. No solo la ciudad, el rey, el pueblo y todo lo que hay ahí es tuyo. Ya está derrotado. Qué maravilloso, ¿no es cierto? Ante este hombre que estaba desanimado, que estaba postrado porque había sido derrotado, Dios le dice ya, levántate, basta. Sí, sacúdete un poquito, basta, como dice mi señora, de mirarte el ombligo, ¿sí? Y arriba, ánimo, vamos, hay que salir a pelear, porque ya te di la victoria, ya te di la victoria. Es maravilloso, ¿no es cierto? Porque es como que Dios lo toma del suelo y le dice, ya vamos, arriba, arriba. Pero no todo queda ahí, sino que no solamente Dios anima a Josué, sino que le da la acción a seguir. ¿Sí? ¿Cuál es la acción a seguir? Bueno, aquí están las instrucciones. Presta atención, ¿sí? Presta atención, Josué, porque Dios te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Y comienza de esa forma, el versículo 2, fíjense, harás con Ai y con su rey lo mismo que hiciste con Jericó y con su rey. ¿Qué es lo que hizo con Jericó y su rey?
Qué maravilloso escuchar ese murmullo, pero nadie dice nada. ¿Qué es lo que hizo Josué con Jericó y su rey? Todavía no entiendo, ¿eh? A ver. ¿Qué es lo que hizo? Lo destruyó. Lo destruyó. Ahora, Dios fue el que le dio la victoria nuevamente, ¿no es cierto? Pero cuando Dios le dijo, los muros cayeron, entra y destruye todo, porque es anatema. ¿Qué es lo que hizo Josué? Jesús es lo mismo, ¿eh? ¿Qué es lo que hizo Josué? Entró y obedeció a Dios, destruyó todo. Y es por eso que Dios le dice, harás con Jai y con su rey lo mismo que hiciste con Jericó y con su rey. Tomaréis para vosotros como botín solamente los despojos y el ganado. Prepara una emboscada a la ciudad detrás de ella. Fíjense, Dios le dice, vas a hacer lo mismo, pero no lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le dice, vas a hacer lo mismo que con Jericó, pero en este caso, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es la diferencia con Jericó? Sí, ese es una. ¿Lo otro, Ruth? Exacto. Recuerda, Jericó, Dios dijo, es toda mía. Es toda mía, tienes que destruirlo todo. Los metales preciosos se guardan para el templo. Lo demás hay que quemarlo todo. Hombres, mujeres, niños, ganado, todo se quema porque es anatema. En este caso Dios le dice a Josué, vas a hacer lo mismo con Jai que hiciste con Jericó y con su rey. ¿Se está refiriendo a qué? Ese hacer lo mismo, ¿a qué se está refiriendo? A la destrucción, a matar a las personas. La ciudad va a ser destruida. Pero, ¿no es cierto?, que le dice el botín, los despojos y el ganado va a ser para ti. Porque ellos esta vez, a diferencia de Jericó, ellos van a tener que sacar la espada, esta vez. En Jericó, ¿qué hicieron? Dieron vuelta con las trompetas. Ahora van a salir con la espada en la mano. ¿Y qué es lo que van a hacer? Bueno, la estrategia que Dios le presenta, ¿no es cierto?, la acción a seguir que Dios le presenta a Josué es bien interesante, copiada por varios grandes generales después, ¿sí? Pero esta no va a ser una acción, como decía el hermano Gerardo, que iban a estar 7 días dando vuelta alrededor de la ciudad, y una vuelta y al 7º día, una semana en esto, no. Esto va a ser rápido, ¡pum! Un ataque certero, preciso, guiado por Dios. Entonces, ¿qué es lo que ellos tienen que hacer? Fíjense, continúa diciendo Dios, vas a hacer una emboscada a la ciudad detrás de ella. Y Josué reúne al pueblo y escogió, fíjate, versículo 3, 30,000 hombres valientes guerreros y los envió de noche y les dio órdenes diciendo, mirad, vais a poner emboscada a la ciudad por detrás, no os alejéis mucho de la ciudad, sino estad todos alerta. La acción, la estrategia era muy simple, consistía en lo siguiente. Fíjense, aquí tenemos un pequeño gráfico, algo muy simple, ¿sí? No traje el Jensen, perdona. Ahí está la ciudad de Jai, ¿cierto? Al frente de la ciudad de Jai está el campamento de Josué. Josué iba a llegar ahí y iba a acampar frente a la ciudad. Y lo que iba a hacer era dividir las tropas. 30,000 hombres iban a ser enviados al oriente de la ciudad, al occidente de la ciudad. Y allí, ¿no es cierto?, iban a esconderse. Ahora, es muy fácil esconderse en esa zona. ¿Por qué? Porque es una zona montañosa.
hay muchas lomas, ¿no es cierto? Los soldados podían esconderse muy fácilmente entre las lomas de la ciudad. Posiblemente, dicen los arqueólogos, que ellos buscaron lugares no más lejos de 500 metros de la ciudad. Ahora, existía un pequeño problema ahí. Es que muy cerca de la ciudad de Jai está la ciudad de Betel. Muy cerca, acá, menos de 2 kilómetros de distancia estaban una ciudad de la otra. Y eran posiblemente, no posiblemente, eran ciudades que se ayudaban, trabajaban en equipo, ¿no es cierto? Y después vamos a ver que lo muestra la Biblia. Se defendían la una a la otra. Y Dios pone y envía a Josué a poner esta emboscada entre las dos ciudades, escondidos ahí. ¿Por qué? Porque Josué iba a acampar enfrente de la ciudad con el resto del ejército. Y les voy contando la historia para que no nos paremos con tantos versículos, ¿no es cierto? Porque lo que hace Dios es decirle a Josué, Josué, vas a dividir el ejército, uno van a ir por el costado, por atrás de la ciudad, o tú te vas a poner enfrente, y cuando ellos salgan a atacarlos, ¿qué vas a hacer? Como al principio, vas a fingir miedo, temor, y vas a escapar. Y ellos van a salir a perseguirlos, y cuando ellos salgan a perseguirlos, los que están atrás de la emboscada van a entrar a la ciudad, la van a tomar. Eso es simple, ¿no es cierto? Entonces, la acción es así como sigue, ¿sí? Porque fíjense qué es lo que dice el pasaje, versículo 9. Josué los envió y fueron al lugar de la emboscada y se quedaron entre Betel y Ai. Ahí están, ¿no es cierto? Los de la trampa, al occidente de Ai. Pero Josué pasó la noche entre el pueblo y se levantó muy de mañana, pasó revista al pueblo y subió con los ancianos de Israel frente al pueblo de Jai. Entonces todos los hombres de guerra que estaban con él subieron y se acercaron y llegaron frente a la ciudad y acamparon al norte de Ai. Y había un valle entre él y Ai. Tomó como unos 5,000 hombres y los puso en emboscada entre Betel y Ai, al occidente de la ciudad. Posiblemente dicen los comentaristas, ¿no es cierto?, que esos 30,000 hombres que él había puesto en emboscada, tomó 5,000 hombres de esos 30,000 y los puso más cerca de la ciudad de Betel, porque él esperaba una reacción también de la ciudad de Betel. Mientras tanto, él estaba enfrente de la ciudad con todo el resto del ejército, ¿sí? Y fíjense, 14. Aconteció que al ver esto el rey de Jai, vio el ejército ahí frente a la ciudad, ¿no es cierto? Los hombres de la ciudad se apresuraron y se levantaron temprano. ¿Por qué? Porque Josué se había apostado de noche. Recuerden, de noche él llegó hasta el valle, dividió el ejército, mandó a este grupo de 30,000 escondidos al lado y el resto se puso enfrente de la ciudad. Cuando los de Jai se dieron cuenta, se prepararon para la batalla. Muy de mañana, ¿no es cierto?, muy tempranito en la mañana, se levantaron y salieron para enfrentarse a Israel en batalla. Él y todo su pueblo en el lugar señalado, frente a la llanura del desierto. Pero no sabía que había una emboscada contra él por detrás de la ciudad. Ahí está esta emboscada, ¿no es cierto?, que Dios le había dicho a Josué. Y el versículo 13 dice, y apostaron al pueblo y todo el ejército que estaba al norte de la ciudad y su retaguardia que estaba al occidente de la ciudad, y Josué pasó aquella noche en medio del valle. Ahí está Josué, ¿sí?, siguiendo al pie de la letra lo que Dios le estaba diciendo que tenía que hacer. Obediencia, ¿recuerdan? Obediencia. Obediencia es lo que nos da la victoria. La obediencia es lo que le da la victoria. Antes Dios le había dicho, daba la vuelta alrededor de la ciudad. Ahora Dios cambia la estrategia y le dice, vamos a ir al combate cuerpo a cuerpo. Y Josué obedece al pie de la letra estas instrucciones que Dios le da. Entonces no queda más que otra cosa que ejecutar el ardito. Estoy haciendo todas las palabras con A, ¿sí?,
para que el profe de... ¿Dónde está el profe de homilética? Ahí está. Estoy diciendo bien homilético, profe. ¿Ya? Recuerden, el ánimo, después, ¿qué fue? La acción a seguir y ahora el ardid ejecutado. ¿Sí? El ardid ejecutado. La trampa. ¿Cómo es que esto funciona? Cuando el rey, ¿no es cierto?, se dio cuenta, los soldados salieron, se apostaron en batalla para enfrentar a los israelitas, ¿no es cierto? Y dice versículo 15, y Josué y todo Israel se fingieron vencidos delante de ellos y huyeron camino del desierto. ¿Qué hizo Josué? Engañando al ejército del rey de Ai, ¿no es cierto? Se fingió vencido, igual que al principio. Ahora los de Ai también estaban, ¿no es cierto?, bien seguros de sí mismos. Ya los derrotamos una vez. Ya los derrotamos, los hicimos escaparse. ¿Sí? Y Josué les tendió la misma trampa, instruido por Dios, ¿no es cierto? Y les dice que hagan eso. Cuando salieron los ejércitos de la ciudad de Ai, ellos se dieron vuelta y corrieron. Y, ¿no es cierto?, los de Ai, sintiéndose vencedores, los siguieron para derrotarlos. Recuerden que antes lo habían hecho y habían matado a 36 judíos. Entonces siguieron para derrotarlos, ¿no es cierto? Y los judíos los llevaron, los alejaron de la ciudad. Y todo el pueblo, versículo 16, que estaba en la ciudad, fue llamado para perseguirlos. Y persiguieron a Josué y se alejaron de la ciudad. Ahí está el gran error del rey de Ai, ¿no? Estaba tan seguro de la victoria que no dejó defensas en la ciudad. Salieron todos a perseguir a los judíos. Versículo 17. No quedó hombre en Ai o Betel. Te das cuenta que las dos ciudades actuaron en conjunto. ¿Sí? Los de Betel, movidos por el entusiasmo también, ¿no es cierto?, queriendo ser parte de la victoria, salieron. Ahora, estaba leyendo varios comentarios y decían, Josué había puesto una trampa entre las dos ciudades, ¿recuerdan? Este grupo de soldados que lo había puesto entre las dos ciudades, la de Ai y la de Betel. Y a pesar de eso, los de Betel estaban tan entusiasmados y tan seguros de la victoria que no se dieron ni cuenta de la trampa que estaba. Que habían 5.000 hombres, no era un grupo pequeño de personas que estaban escondidos ahí entre las lomas. Y no se dieron ni cuenta, salieron para perseguir a los de Israel. Obviamente, ¿no es cierto?, entendemos que Dios también cuidó a los judíos. Dios los protegió de una forma, ¿no es cierto?, que no sé, habrá hecho las lomas más grandes, las sombras, ¿no es cierto?, no sé cómo Dios lo hizo, pero encegueció a los de Betel para que no los vieran. Y salieron todos persiguiendo a los judíos, ¿no es cierto?, y dice versículo 18, entonces el Señor dijo a Josué, extiende la jabalina que está en tu mano hacia Ai, porque la entregaré en tu mano. Y extendió Josué hacia la ciudad la jabalina que estaba en su mano. Y los que estaban emboscados se levantaron rápidamente de su lugar y corrieron cuando él extendió su mano. Entraron en la ciudad y se apoderaron de ella y se apresuraron a prender fuego a la ciudad. Ahí está la señal, ¿no es cierto? Josué levanta la lanza o la jabalina que tenía en su mano y apunta a la ciudad, y cuando hace eso, los que estaban atrás tendiendo la emboscada atacaron la ciudad que estaba desguarnecida. Y se apresuraron, dice, a encender fuego a la ciudad. Querido, lo que tenemos que tener en cuenta y presente es que la obediencia es la que genera la victoria. Si Josué no hubiese obedecido al pie de la letra lo que Dios le estaba pidiendo, sin lugar a dudas Josué no hubiese vencido, porque ya le había pasado antes. Ai era una ciudad pequeña, eran 12.000 personas las que vivían en esa ciudad, no, después lo dice el mismo texto. Era una ciudad pequeña. Sin embargo, ya los habían derrotado una vez. Y esta vez Dios le deja claro a Josué
cuál es la acción a seguir. Sin necesidad de otra cosa que no sea obedecer a Dios, ya tenemos la victoria asegurada. No tenemos que hacer nada más. Josué no tenía que hacer nada más que simplemente obedecer a Dios. Simplemente así, entre comillas, ¿cierto? Y es lo que Dios le estaba mostrando. Cuando Él lo hace, cuando Él obedece a Dios, fíjate qué es lo que dice al final, el versículo... Uy, se me perdió, espérense. El 18, pero sí, dice, al final dice, y extendió Josué hacia la ciudad la jabalina que estaba en su mano, y los que estaban emboscados se levantaron rápidamente de su lugar, corrieron cuando él extendió su mano, entraron en la ciudad, se apoderaron de ella y se apresuraron a prender fuego a la ciudad. Y prendieron fuego a la ciudad. Versículo 21 dice, al ver Josué a todo Israel que los emboscados habían tomado la ciudad y el humo de la ciudad subía, se volvieron y mataron a los hombres de Ai. Cuando Josué, ¿no es cierto?, vio que la trampa había funcionado y vio que la ciudad empezó a arder en llamas, dijo, ahora, y todos se dieron vuelta, ¿no es cierto?, y atacaron, y en algún momento se encontraron, los ejércitos de Ai y Betel se encontraron rodeados, porque los que estaban en Jai salieron y los que estaban supuestamente huyendo se devolvieron y los rodearon. Y ahí en medio acabaron con todos, dice el pasaje, cumpliéndose exactamente lo que Dios le había dicho a Josué. ¿Qué es lo que Dios le había dicho a Josué en el versículo 1? ¿Qué le había dicho? Los voy a entregar en tu mano. Los voy a entregar en tu mano. Ya está, ya los entregué. Ya está, claro, ¿sí? Ya los entregué. Versículo 26 dice, Josué no retiró su mano con la cual tenía extendida la jabalina hasta que hubo destruido por completo a todos los habitantes de Jai. Solo el ganado y los despojos de aquella ciudad tomó para sí Israel como botín, conforme a la palabra que el Señor había ordenado a Josué. Y quemó Josué a Ai y la convirtió en un montón de ruinas para siempre, en una desolación hasta el día de hoy. Fíjate, esa palabra, esa frase que aparece ahí que es maravillosa, que Josué hizo conforme a la palabra que el Señor le había ordenado. Josué tuvo su jabalina arriba todo el tiempo de la batalla. ¿No le recuerda eso algo? Josué había vivido esa misma experiencia, pero desde el otro lado. Él había visto al líder en el monte con la vara en alto. Y a él le había tocado estar luchando abajo. ¿Sí? Pero esta vez él estaba arriba con la lanza. Arriba. Y sus soldados estaban luchando. Es maravilloso, ¿no es cierto?, ver cómo Dios levanta a este hombre. Un hombre fiel. Un hombre obediente a la palabra de Dios. Y la clave está en eso, queridos hermanos. Obediencia. Y es por eso que el texto resalta esto, ¿no es cierto? Josué hizo conforme a lo que el Señor había ordenado. Hizo conforme a lo que el Señor había ordenado. Y la ciudad de Jai quedó convertida en un montón de ruinas para siempre. Para siempre. Qué maravilloso, ¿no es cierto?, es saber que si nosotros seguimos las órdenes de Dios, Dios nos va a bendecir. De esto no hay duda, queridos, de esto no hay duda, es absoluto. Si tú obedeces a Dios, Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir.
Si tú obedeces a Dios, Dios te va a dar la victoria. ¿Quieren ver cómo es que termina este capítulo maravilloso? Remarcando nuevamente eso. Porque hablamos que Dios animó a Josué, que Dios le dio una acción a seguir, que el ardid fue ejecutado, pero que también todo esto termina en una adoración maravillosa. En una adoración maravillosa. Fíjate qué es lo que dice el versículo 30. Entonces edificó Josué un altar al Señor Dios de Israel en el monte Ebal. En el monte Ebal. Tal como Moisés, siervo del Señor, había ordenado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras sin labrar, sobre las cuales nadie había alzado herramienta de hierro, y sobre él ofrecieron holocausto al Señor y sacrificaron ofrendas. Qué lindo, ¿no es cierto?, saber que todo esto termina con un acto de adoración a Dios. El pasaje cierra el relato de la conquista de la ciudad de Jai y lo cambia hacia una manifestación de adoración nacional a Dios. Dios le encarga a Josué o le recuerda a Josué, esto es lo que Moisés dejó como instrucciones. Moisés lo había establecido desde antes. Fíjate qué es lo que dice, si tú vas a Deuteronomio capítulo 27. Ahí en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 27, Moisés había hablado esto y se lo había dicho a Josué. 27, el 11, dice, también Moisés ordenó al pueblo en aquel día diciendo, 12, cuando pases el Jordán, estos estarán sobre el monte de Gerizim para bendecir al pueblo, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y para la maldición, estos estarán en el monte Ebal, Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Moisés le había hablado claramente a Josué que cuando ellos cruzaran el río tenían que tener esta gran reunión nacional. Y para hacerlo tenían que ir al monte Gerizim y, ¿no es cierto?, en el libro de Josué dice el monte Ebal. ¿Por qué? Muéstrame el mapita que tenemos ahí que sigue, por favor. Ahí donde está la flechita está el monte Gerizim. Si tú ves un poquito más arriba, ahí está el monte Ebal. Son dos montes que están muy cercanos el uno al otro. Josué tuvo que ir desde Ai, que estaba al sur, hacia el norte, casi 50 kilómetros. Casi 50 kilómetros al sur para ejecutar esta acción que Moisés le había dicho que hiciera, y el cual había dejado claras instrucciones de qué es lo que tenía que hacer. Esta ceremonia religiosa es que todo el pueblo tenía que ir a estos dos montes. 6 tribus tenían que ponerse en un monte, 6 tribus en el otro monte. ¿Sí? Y dice claramente Josué, ¿quiénes son las tribus? ¿Cuáles son las tribus que van a estar en un monte, en el Gerizim? ¿Y cuáles van a ser las tribus que van a estar en el monte Ebal? Hay mucho para estudiar, queridos hermanos, aquí, pero por amor al tiempo, pero les dejo un dato nomás. Los hijos de Raquel y su hermana iban a estar en el monte Gerizim. ¿Sí? Las tribus que venían de la descendencia de ellos. Y en el monte Ebal iban a estar los hijos de Bila y Silpa. Sí, gracias. Ahí. Los hijos de la esclava en el monte Ebal, los hijos de las hermanas Raquel y Lea en el monte Gerizim. Se las dejo ahí para que la estudien después por qué Dios hace esto. Pero fíjense, en el monte Gerizim
iban a estar aquellos que iban a leer, o para ellos se iba a leer la bendición. Y en el monte Ebal, para los que estuvieran ahí, se iba a leer la maldición. Esto lo podemos graficar de la siguiente forma: monte Ebal y monte Gerizim. Uno es el monte de la maldición y el otro es el monte de la bendición. En medio entre estos dos montes hay un valle que está situada en una ciudad, la ciudad de Siquem, una ciudad muy importante en la historia de Israel también, ¿sí? Ahí vivió Abraham mucho tiempo, en ese monte. Ahí está. Esa es la foto actual de lo que se puede ver, ¿no es cierto?, entre Gerizim, Ebal, y en el medio, en el valle, Siquem. Y los sacerdotes se pusieron en ese valle, y los dos montes a los costados, y se formaba un auditorio natural. Y en ese monte los sacerdotes leyeron la ley. Y la base de esta ley, y lo que decía esta ley, era muy simple. Si usted está todavía ahí en el libro de Deuteronomio, le pido que vaya al capítulo 11. Capítulo 11 de Deuteronomio. Y el versículo 26 dice: He aquí, hoy pongo delante de vosotros una bendición y una maldición. La bendición, si escucháis los mandamientos del Señor vuestro Dios, que os ordeno hoy. Y la maldición, si no escucháis los mandamientos del Señor vuestro Dios, sino que os apartáis del camino que os ordeno hoy, para seguir a otros dioses que no habéis conocido. Fíjense qué simple, ¿sí? Qué simple, pero qué profundo a la vez. Ahí está todo el pueblo escuchando la ley de Dios, todo el pueblo escuchando a los sacerdotes, a los levitas, leyendo la ley de Dios y fijando, una vez que están dentro de la nación de Israel, lo que son los parámetros de lo que se llama el pacto palestino. Esto ya se los había dicho, enseñado Moisés antes de entrar a la tierra prometida, capítulo 26, 27, 28 y creo que el 29 de Deuteronomio. Dios había, a través de Moisés había hablado y le había dicho a la nación de Israel: yo me voy a manejar con ustedes de esta forma. Bendición y maldición. Bendición si ustedes obedecen. Maldición si no obedecen. Y Dios se lo muestra, fíjate qué maravilloso, porque en estos dos capítulos, capítulo 7 y capítulo 8, Dios se los muestra en forma gráfica a la nación. Cuando ellos desobedecieron, en el capítulo 7, ¿qué pasó? Vino la maldición. Perdieron. Pero cuando ellos obedecieron a Dios, ¿vino qué? La bendición. Y esta adoración final termina recalcando esto. Termina remarcando esto. La bendición solo la podemos obtener si obedecemos a Dios. Si obedecemos a Dios. Es por eso que el capítulo termina diciendo esto: después Josué leyó todas las palabras de la ley, la bendición y la maldición, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo ni una palabra de todo lo que había ordenado Moisés que Josué no leyera delante de toda la asamblea de Israel, incluyendo las mujeres, los niños, los forasteros que vivían entre ellos. Toda la nación escuchó la ley de Dios. Ahora, querido, yo quiero traer esto al día de hoy, porque muchas veces hemos escuchado, ¿no es cierto?, que la ley es parte del pasado, que nosotros estamos bajo la gracia y que no debemos cumplir la ley porque la ley es para los judíos y nosotros estamos bajo la gracia, ¿no es cierto?, y Dios nos ve de una forma diferente. No me voy a meter en ese tema, pero sí remarcarles que tenemos una responsabilidad frente a Dios. ¿Cuál es esa responsabilidad?
esta. Esta es la palabra de Dios. Tenemos toda la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios es la que hay que obedecer. ¿Sí? Podemos hablar de las dispensaciones, en qué momento Dios habló, a quién se lo dijo, a quién no se lo dijo, pero todos tenemos la misma responsabilidad frente a Dios. Este libro está para que lo conozcamos y para obedecerlo. Eso es lo que queremos y eso es lo que marca el libro de Josué hoy. ¿Por qué no obtenemos victorias en nuestra vida cristiana? ¿Por qué somos derrotados en nuestra vida cristiana? Simplemente porque no conocemos la palabra de Dios y porque no obedecemos la palabra de Dios. La obediencia garantiza la victoria. ¿Quieres ser un victorioso en Cristo? Tienes que conocer la palabra de Dios y obedecer lo que dice la palabra de Dios.